se nos pide multiplicar y escribir la respuesta en los términos más bajos. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y los denominadores. Mirando nuestras notas aquí. Bueno, estas son las dos fracciones que se multiplicaban. El numerador sería un tiempo c, y el denominador sería b veces d. Sin embargo, el producto debe estar en forma simplificada o escrito en términos mínimos. Y podemos simplificar antes o después de multiplicar. Entonces, en nuestro primer ejemplo tenemos un cuarto veces 3/5. Entonces multiplicamos el numerador sería 1 por 3. Y el denominador sería 4 por 5. Pero antes de encontrar estos productos, digamos que tenemos factores comunes distintos del 1 entre el numerador y el denominador. Tenga en cuenta que en este caso no hay factores comunes que no sean 1, entre el numerador-denominador. Entonces podemos seguir adelante y encontrar estos productos, sabiendo que la fracción estará en términos más bajos o simplificada. El numerador es 1 vez 3, que es igual a 3. El denominador es 4 por 5, lo que equivale a 20. Y antes de pasar a nuestro segundo ejemplo, discutamos el significado de este producto. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa 1/4 por 3/5 es igual a 3/20? Bueno, significa que 3/20 es 1/4 de 3/5 o podemos decir que 3/20 es 1/4 de una copia de 3/5. Sigamos adelante y modelemos esto. Si definimos el rectángulo como un todo, aquí está el modelo para 3/5. Entonces, si queremos una cuarta parte de esta cantidad, cortaríamos nuestra partición en 4 partes o partes iguales. Así que vamos a cortar nuestra partición verticalmente. Entonces cortaremos esto por la mitad. Y luego a la mitad otra vez. Entonces noten cómo al hacer esto. Simplemente cortamos los 3/5 en 1, 2, 3, 4 partes iguales o piezas. Porque queremos 1/4 de 3/5. Queremos digamos esta cantidad aquí. Entonces este es 1/4 de 3/5. Pero si comparamos esta cantidad con el total, tenemos un total de 20 partes o piezas y sombreamos 3 de ellas. Lo que nos da 3/20. Es por eso que 1/4 por 3/5 es igual a 3/20. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 1/8 por 4/5. Entonces el producto tendría un numerador de 1 por 4. Y un denominador de 8 por 5. De nuevo antes de encontrar estos productos, veamos si hay algún factor común que no sea 1 entre el numerador y el denominador. Observe cómo 8 y 4 comparten un factor común de 4, lo que significa que esto simplifica y, al igual que simplificamos fracciones, si es útil, siempre podemos escribir la factorización prima de los factores en el numerador y el denominador, donde 4 es igual a 2 por 2. Y A sería igual a 2 veces 2. Todavía tenemos un factor de 5. De esta forma podemos ver los factores comunes. 2 sobre 2 es igual a 2 mitad o 2 dividido por 2, lo que equivale a 1. Entonces 2 sobre 2 se simplifican a 1 sobre 1 aquí. También como aquí. Así que ahora podemos multiplicar sabiendo que el producto estará en los términos más bajos o simplificado. Entonces tenemos un numerador de 1. Y denominador de 5 por 2 que equivale a 10. Ahora hay varias formas de mostrar esta simplificación. Aquí lo muestro usando factores primos. Muchas veces verás esta simplificación en este formulario aquí. Bueno, si reconocemos como un factor común de 4 entre 4 y 8. Y hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. Podemos simplificar los 4 a 1. Y el 8 a 2. Observe en este formulario cuando multiplicamos. El producto ya estará en los términos más bajos. Una vez 1 es igual a 1 y 2 por 5 es igual a 10. Y, por supuesto, podemos mostrar la misma simplificación en este formulario aquí, al simplificar este 4 a 1, y esto de 8 a 2. Espero que hayas encontrado esto útil.